Vamos a hablar acerca de la resurrección corporal. ¿Qué es lo que creemos como iglesia acerca de la resurrección corporal? Bueno, creemos que la resurrección corporal de todos los hombres, creemos en la resurrección corporal de todos los hombres, los salvos para vida eterna y los no salvos para juicio y castigo eterno. Al final de los tiempos, hermanos, todos los seres humanos van a resucitar, pero no todos en el mismo orden, ¿correcto? Todos los seres humanos van a resucitar, pero no todos en el mismo orden. Primero los cristianos en el día del arrebatamiento y luego los inconversos en el día del juicio del gran tribunal. Los que resuciten para vida eterna serán aquellos que han creído en el Señor. Vamos a leer un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Busquen por favor Juan, capítulo 6, versículo 39. Juan, capítulo 6, versículo 39. Quien me encuentra de la lectura. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todos los que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo envía por su Ok, entonces aquí encontramos la promesa del Señor Jesús hablando acerca de la resurrección. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite, dice, en el día postrero. Entonces, en este sentido tenemos lo que se conoce como la resurrección de los salvos. También Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 8, versos del 10 al 11, en 2 Corintios 4, 14. Y los que no son salvos resucitarán para juicio y castigo eterno. Para juicio y castigo eterno. Anoten los textos, por favor, ahí está. Daniel 12:2, Juan 5:29, Apocalipsis 20, del 13 al 15. Esos son los versículos que nos hablan acerca de la resurrección de los incrédulos o de los inconversos, aquellas personas que rechazaron el Evangelio, rechazaron el mensaje de salvación. Entonces concluimos que la resurrección corporal de todos los hombres será al final de los tiempos entre los cristianos y los no cristianos. Nadie se va a quedar atrás, ningún cuerpo se quedará en las tumbas. La pregunta que alguien me hacía, pero ¿cómo va a ser Dios con aquellas personas que murieron y que sus cuerpos nunca fueron encontrados, ¿no? Que no están sepultados en una tumba o que murieron en el mar, por ejemplo, ¿no? Hay personas que han muerto en el mar. Bueno, en ese sentido la Biblia no tiene ningún problema, porque en Apocalipsis 20 dice que el mar entregó los muertos que había en ellos, ¿no? Justamente aquí tenemos Apocalipsis 20 del 13 al 15. Y así como el mar entregará los muertos, también la tierra, de una manera metafórica, vomitará sus muertos. Yo no sé cómo lo hará el Señor, pero el Señor conoce dónde están todas esas células, átomos, ¿no? Que componen el cuerpo de una persona. El Señor los recuperará y se formará nuevamente su cuerpo, para que de esa manera el cuerpo pueda ser unido con el alma que tenía antes de morir, y en cuerpo y alma puedan recibir el castigo. Quiere decir, hermanos, por eso es que la Biblia dice que el juicio del gran trono blanco es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque es la segunda vez en que el Señor nos va a separar de su presencia. No sé si me dejo entender, para que podamos entender. Cuando un incrédulo muere hoy, no se imaginan, hoy muere una persona no salva, no es creyente, su cuerpo va a la tumba y su alma va al Hades, al infierno. Vamos bien hasta ahí. Entonces esa persona ya murió la primera vez, ¿cierto? Esa es la primera muerte. Luego, cuando venga el día del juicio del gran trono blanco, el Señor resucitará ese cuerpo y le dará su alma que ha tenido guardada en el infierno
la unirá nuevamente a su cuerpo y lo llevará a juicio al gran trono blanco. Una vez que sea juzgado, esa persona será lanzada ya no al infierno, sino dice Apocalipsis que será lanzada ¿a dónde? Al lago de fuego. Y esa muerte, dice Juan en Apocalipsis, y esta es la muerte segunda, o la segunda muerte. ¿Por qué la segunda muerte? Porque en la primera muerte él ya había sido separado, cuerpo y alma al infierno, el cuerpo a la tumba, el alma al infierno. Y en la segunda muerte, con cuerpo y alma será separado de la presencia de Dios al lago de fuego. Entonces es terrible, hermano, para una persona morir 2 veces, ¿no? Morir 2 veces. Alguien decía, si tú naces una vez, vas a morir 2 veces. Si tú naces una sola vez, vas a morir 2 veces. ¿Por qué? Porque al nacido físicamente, vas a morir físicamente y vas a morir espiritualmente. Pero si has nacido 2 veces, física y espiritualmente, solamente morirás ¿cuándo? Una sola vez. Y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos como bendición, ¿no? Que una persona cristiana, un creyente, no va a morir por segunda vez, sino que solamente experimenta la muerte física. Justamente ayer me enteraba acerca de la muerte de una hermana en Sullana, una hermana muy querida, conocida también por nosotros, que es profesora, trabajó en el colegio Diego Tonso, y murió, bueno, relativamente muchacha, 46 años, ha muerto de cáncer, pero ya está en la presencia del Señor. Y lo bueno de ser creyente es que no vamos a experimentar la segunda muerte. ¿Cuántos se gozan, hermanos, de saber eso? Quisiéramos ni siquiera experimentar la primera muerte, que el Señor venga el día de hoy, pero eso lo sabe Dios. Tercer punto, hermanos, acerca de la muerte. Hay una pregunta hasta aquí sobre lo que he explicado, sobre la muerte segunda, sobre la separación, sobre la resurrección de los incrédulos y los creyentes. ¿Alguna pregunta? No como antes, que iban al paraíso a esperar la muerte y resurrección de Cristo para recién ser llevados al cielo. Y cuando dice que en el rapto, cuando los muertos resucitarán, primero los muertos del Señor, ¿qué quiere decir ahí? Que nuevamente el alma vendrá y entrará en el cuerpo. Sí. Sí. Sí, el cuerpo sale de la tumba y el alma viene con el Señor. Y dice Pablo que en las nubes, en el aire, ni siquiera eso ocurre en la tierra, sino que en el aire ocurre esa transformación. Y entonces el creyente será llevado a la presencia de Dios, donde lo que estamos estudiando en eventos futuros, la semana pasada estudiamos sobre el primer evento que ocurre después del arrebatamiento en el cielo, y es van al tribunal de Cristo. Entonces Cristo viene por su iglesia, resucitan los muertos y se unen las almas con los cuerpos y van a la presencia de Dios. A ver. El cuerpo a la tumba y el alma al Señor. Sí. Vamos a lo que es 1 Tesalonicenses capítulo 14, para que podamos entender ese suceso. Ese evento, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y Pablo habla ahí acerca de la venida del Señor. Y para entender esta parte tenemos que entender el contexto en el que se habló esta carta. Los creyentes que estaban viviendo en ese tiempo estaban preocupados porque ellos entendían que la venida de Cristo era un evento inminente. Inminente significa que en cualquier momento iba a ocurrir. Ahora, pero ellos estaban pensando, al igual que nosotros, que el rapto podía darse en ese momento. Ellos no pensaban que iban a pasar 2000 años más. Ellos creían que ya Cristo iba a llegar en ese tiempo, pero no venía. Y los creyentes estaban muriendo a manos de la persecución. Entonces los cristianos estaban tristes
por los hermanos que estaban muriendo, pero a la vez estaba preocupado porque Cristo no venía. ¿Sí me pueden entender, no? Como que hoy día nosotros ya queremos que el Señor venga, pero no viene todavía. Entonces hay como cristianos como que dudan y dicen, pero ¿será verdad lo del arrebatamiento? ¿Será verdad la venida de Cristo? Porque ya muchos años han pasado y no pasa nada. Entonces en ese tiempo ellos pensaban que la venida de Cristo podía ser en cualquier momento, pero no pasaba nada. Y había hermanos que estaban muriendo. Entonces en ese contexto Pablo escribe esta carta, la primera carta de los Tesalonicenses, y es por eso que en el verso 3 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? No quiero que ignoren acerca de los que han muerto, porque cuando habla de los que duermen, ese término dormir se aplica específicamente a los creyentes, porque en un sentido figurado el creyente está descansando, ¿no? Por eso que la gente dice, ¿no? Está descansando en paz, pero lo aplican a todo el mundo, cuando en realidad el incrédulo no descansa, el incrédulo va a sufrir. Pero los creyentes estaban descansando, estaban durmiendo. Pablo usa esta expresión: no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los que han muerto, los creyentes, nuestros hermanos que han muerto, para que no se entristezcan como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los incrédulos que habían muerto, que no tienen esperanza. Entonces hay una separación, una diferencia entre los que duermen y los que han muerto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el cristiano muere, se separa el cuerpo con el alma va a la presencia del Señor y su cuerpo a la tumba. En los incrédulos es lo mismo, el pero cuerpo el cuerpo está en la tumba y el alma está en el castigo temporal que es el infierno. La historia del rico nos enseña eso, que el rico murió Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al infierno a sufrir. Dice que estaba atormentado en ese día. No hay descanso para el incrédulo cuando muere. Su alma va al infierno, ni siquiera por ¿Pregunta? Pastor, esa vez nos explicó del Seol, que ahí estaba el paraíso, el infierno. ¿Y el Hades qué sería? El Hades es el infierno, que es la misma palabra griega que significa infierno. Seol es lugar de los muertos de una manera general, y Hades es palabra griega que significa infierno, que está dentro del Seol, juntamente con el paraíso, que estaban dentro. Es como por decir, este es el Seol, todo este salón es el Seol. En este lado está el paraíso. Iba a decir el infierno y no me miraban. En este lado está el paraíso. Y en este lado está el Hades, el infierno. Entonces, ¿dónde estaba el rico cuando murió? En la allá. Entonces, ¿dónde estaba el rico? Allá. ¿Dónde estaba Lázaro? En el paraíso. ¿Y el rico qué le pidió? Manda a Lázaro para que moje su dedo en agua y toque mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Él no tenía cuerpo, pero sentía como si tuviera cuerpo, porque habla de lengua, dedo, usa metáforas antropomórficas. Pero cuando en el día del juicio, donde la misa para rendir todo lo que ha pasado, entonces, si no, y vienen y ya van al infierno, ellos también van con su cuerpo. Sí, y a eso voy. Entonces, para ir desatando nudos, los incrédulos iban al Hades y los creyentes iban al paraíso, al seno de Abraham. Y había un gran abismo. Abraham le dice: nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, porque hay una gran cima entre nosotros, ¿verdad? Ese lugar, el Seol, estaba compuesto de esa manera, pero hasta antes de la muerte de Cristo. Por eso cuando Jesús muere le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ese era el lugar donde iban los muertos creyentes, porque Jesús todavía no había pagado por los pecadores. Cuando Cristo muere y resucita, dice Pablo en Efesios 4, que Él llevó cautiva la cautividad. Significa que el Señor Jesús trasladó el paraíso que estaba en el Seol, lo trasladó al cielo. Lo trasladó al cielo. ¿Y quiénes quedaron solamente en el Seol? Los que estaban en el Hades, y es el lugar donde van las personas que mueren sin Cristo, sus almas y sus cuerpos van a la tumba. Entonces,
Pablo hace esa diferenciación en el versículo 13. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. 14. Claro, los adventistas usan el término dormir para decir que el cuerpo y el alma duermen en la tumba, que no hay una conciencia en la muerte. Para terminar la idea, y luego vamos con las preguntas, porque están saliendo muchas preguntas de un solo tema. 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Pablo pone en la mesa la doctrina de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuál es la promesa ahí? Que aquellos que habían muerto en Cristo, el Señor los iba a traer. ¿Cuándo? En el evento que viene a relatar en el siguiente versículo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. O sea, no seremos los primeros en irnos. Porque el Señor, verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Cristo desciende por su iglesia. Pero dice en el verso 14 que con quien desciende, traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces Cristo desciende, nadie lo ve, es un arrebatamiento en cierta manera que el mundo no lo va a ver. No es como la segunda venida, que es en gloria y poder, que todo ojo lo verá, sino que el arrebatamiento es un evento que sucede en un abrir y cerrar de ojos, que Cristo viene con las almas, resucita los cuerpos y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, que los muertos resucitan, serán unidos con las almas que trae Jesús y serán llevados en cuerpo y alma al cielo. Luego nosotros, dice, los que vivimos, después que haya pasado el evento de la resurrección de los muertos cristianos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que ya salieron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, el encuentro donde dice Pablo, en las nubes, en el aire, que es en el mismo lugar, geográficamente hablando, donde los cuerpos de los muertos se unen con las almas que Jesús. Esa es la primera resurrección. Entonces ya más o menos, hermanos Cruz, entendido el evento. ¿O todavía hay cosas? Listo. Pregunta. Eso lo deseo, y es por eso que los católicos creen que los muertos van a saludar a... No, ni siquiera. Sí, no, pero ni siquiera es el Seol. Ellos se han inventado el Seol. Ya, pero el Seol es un lugar que la Biblia se menciona, pero ellos no dicen que el Seol es el purgatorio. Claro, el catolicismo se ha inventado Hades, gloria, paraíso. Ellos se han inventado un tercer lugar, no basado en algún libro de la Biblia, sino basados en los libros apócrifos que ellos tienen. Creo que es el libro de Baruch que habla acerca de eso. Entonces, esa doctrina la sacan de libros apócrifos donde hablan acerca de que los muertos tienen una segunda oportunidad después de la muerte, pero nosotros no vemos eso en las Escrituras. No hay personas con segundas oportunidades, porque Abraham se lo dice muy bien y claro al rico. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá pasar para acá. No hay esperanza. Tuviste tus bienes, le dijo Abraham. Abraham no le dice al rico, mira, no te preocupes, va a pasar un tiempo y tú vas a salir, ¿no? Automáticamente Abraham lo condena, por decirlo así. Le dice, tú no hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice puntualmente que el día de la salvación es mientras uno está con vida. Entonces, el Seol, imaginen todo este templo, estaba dividido entre paraíso y Hades, infierno. Cuando Cristo muere y resucita, dice Pedro que el Señor va hasta las partes más bajas de la tierra, que habla precisamente de ese lugar, y proclama su victoria. Lo que Pedro está mencionando ahí es lo que hacía todo general después de una batalla. El general, después de una batalla, cuando ganaba, proclamaba su victoria sobre sus enemigos, pero al mismo tiempo llevaba botines de guerra, o lo que se conoce como los
los que él había ganado. Y es por eso que esa acción de Jesús bajar hasta el paraíso y llevárselos al cielo es lo que él ha ganado con su muerte, con su redención. Sí. Sí, él descendió a las partes más profundas de la tierra, predicar a los espíritus encarcelados, dice la Biblia. Sí, pero ese tema ya lo veremos más adelante, porque cuando menciona Pedro esa acción, habla acerca de, no de predicar salvación, sino habla de proclamar su victoria sobre los espíritus que habían pasado antes de la muerte de Cristo. Aquellos hombres del diluvio, de la época de Sodoma y Gomorra, que están ahí, el Señor proclama su victoria y en cierta manera como que les menciona su victoria, lo que todas las escrituras decían de él se cumplió conmigo. Entonces esa gente que está ahí, hermano, no se quedó sin mensaje, no para salvación, sino con un mensaje de proclamación, donde Jesús dice, yo soy de aquel que hablaba las escrituras, y ya se cumplió. Así que vengo a anunciárselos. Y lo dejo. Pero ya lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta más sobre el tema de la muerte? Entonces, Pablo está hablando acerca de la venida, de la primera venida, en el sentido, y aquí los que no creen en el rapto secreto nos critican a nosotros porque dicen, bueno, la segunda venida ya no sería dos venidas, sino tres. Primera hace 2000 años, el arrebatamiento, la segunda y la tercera. Es que, hermanos, nosotros no es que estamos diciendo que son tres venidas, pero es que Pablo habla de que antes de la venida de Cristo con poder y gloria hay un evento que él menciona, que se le conoce como el arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento tiene que darse sí o sí. Sí o sí tiene que darse antes de la venida con poder y gloria. ¿Por qué? Porque en la venida con poder y gloria que está relatada en Apocalipsis 19 es diferente. Ustedes ven Apocalipsis 19 y ven a un jinete de caballo blanco con el vestido manchado con sangre, en su mundo del verbo de Dios, y que de su boca sale una espada de 2 filos, y viene con sus santos. Ya no viene, ¿se dan cuenta? Ahí en Apocalipsis 19 el Señor ya viene con su ejército, que son los ángeles, y con la iglesia. Y cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar. Sin embargo, en Tesalonicenses Jesús no viene con un ejército, viene con las almas de los que han muerto en Cristo. No viene todavía a juzgar. Cuando viene en Apocalipsis 19, él ya viene visiblemente a juzgar a los muertos, a los vivos y a los muertos en la tierra. Es diferente. Por eso es que Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá. Tesalonicenses no dice que todo ojo le verá. Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero Apocalipsis dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación de él. Entonces la gente va a ver el evento de la venida de Cristo con poder y gloria, cuando él se manifieste al mundo. Pero primero va a pasar el arrebatamiento y en la tierra la tribulación, y luego de eso viene todavía recién, después de eso, la venida de Cristo con poder y gloria. ¿Sí? ¿Otra pregunta más? ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. ¿Qué más enseñamos? Enseñamos que las almas de los no salvos, y aquí está, de los no creyentes, al morir se mantienen bajo castigo en el infierno. Ellos se mantienen allí hasta la segunda resurrección. ¿Cuál segunda resurrección? Después del arrebatamiento. La primera resurrección es el arrebatamiento. La segunda resurrección es para el juicio del gran trono blanco. Y Lucas 16-19 nos habla de la historia del rico, pero vamos a Apocalipsis 20, versículo 13 al 15. Apocalipsis 20, del 13 al 15. Alguien que lo lea, por favor. Ahí habla del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 13 al 15. Mi madre entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok. ¿Quién entrega los muertos? El mar. ¿El mar entrega muertos? ¿Entrega almas o entrega cuerpos? Cuerpos. Pero dice que también la muerte y el Hades entregan muertos. ¿Qué entrega la muerte y el Hades? ¿Cuerpos o almas? Almas. Claro, porque el Hades es el lugar de los espíritus, del infierno.
Entonces, ¿qué está diciendo Apocalipsis? Está diciendo que tanto los muertos físicamente serán resucitados y serán entregados para el juicio, como también las almas que están en el Hades y la muerte les entrega. Entonces, ahí está. Porque está hablando acerca de la separación espiritual donde han estado separados espiritualmente. Entonces, los incrédulos, hermanos, están reservados ahora. No van a resucitar hasta la segunda resurrección. Pastor, lo que dice el mar entregará a los muertos, ¿está hablando del mar o está hablando de la tierra? Algunos piensan que el mar habla metafóricamente de la humanidad, pero puede ser, hablando de la humanidad, como puede ser también del mar literalmente, ¿no? Porque hay personas que han muerto en el mar también. Entonces la enseñanza puede que sea lo uno como lo otro, igual los muertos sin Cristo serán levantados de donde estén. De donde estén. Esa es la conclusión final. Los incrédulos ahora no tienen descanso, hermanos, están sufriendo. Y es por eso que hay gente, ¿no? Y es triste cuando la gente habla de esa manera, dice, no, que descanse en paz, que Dios lo tenga en su gloria. Hermanos, si fuera así, ¿no? Que uno puede vivir como quiera, como le da la gana, sin tener temor de Dios, sin arrepentirse de sus maldades y morir, y el Señor lo lleva a su gloria. Bueno, pues que ¿para qué arrepentirse, no? Si el Señor lo lleva a su gloria. Vana sería la muerte de Cristo. Entonces, pero hay personas que sacan esta idea de una doctrina que se conoce como el universalismo. Esta doctrina del universalismo, hermanos, se enseña que al final el Señor como que va a decir, bueno, ya pasó todo, ya ocurrió todo lo que había planificado, pero como todas las criaturas, mi creación es mía, ok, ya nadie va al infierno, vengan todos conmigo, a todos vuestros. ¿Cómo que Dios ha estado jugando? Primero ha hecho condenación, separación, muerte, juicio, pero al final todos se van a hacer, ok, ya pasó todo, vengan, todos conmigo. No, hermanos. Lamentablemente no es así. Católico, una persona que sea enferma y ha decidido, ya está en sus últimos días, y ha decidido entregarse a Cristo. ¿Y cómo sería? ¿Sería salvo o no diría? ¿Qué le pasó a la Ladrón de la Cruz? En su último momento de morir. Sí. Y eso era lo que yo decía cuando no era creyente. Cuando yo no era creyente decía, no, yo voy a esperar hasta el último momento de mi vida cuando ya esté dando la pata. Ahí, pero primero voy a gozar. Voy a divertirme, gozarme y todo eso, pero en el último momentito ahí digo, ese Señor salva. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas tienen el privilegio de esperar hasta el último? ¿Cómo sabes que Dios te da la oportunidad? De repente vas caminando, infarto, no te da tiempo ni de pensar y mueres. Exacto. O alguien va en un carro, va dormido, se choca el carro, muere. Sí, los testigos de Jehová, hermanos, basan la salvación del hombre en Juan 8:31. ¿Ustedes han leído Juan 8:31? Cuando es 8:31, sí. Cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿cierto? Entonces ellos piensan, hablando de los testigos de Jehová, ellos piensan que para que una persona se salve, tiene que tener el conocimiento de todas las escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿qué de los analfabetos? ¿Qué de la gente que no puede leer? ¿Qué de las tribus que no conocen el idioma? Exacto. Entonces, en ninguna parte, y hermanos, si eso fuera así, entonces se contradice lo que Pablo dice en Efesios. No por obras, para que nadie se glorie. La salvación nunca ha sido, hermano, por alguna obra o mérito del hombre. Y justamente eso me lo dijo un testigo de Jehová a mí cuando llegó a mi casa a predicarme.
yo le digo, ¿cómo puedo salvarme? Y me saca Juan 8:31. Dice, mira, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo le digo, o sea que yo tengo que conocer toda la Escritura para salvarme. Sí. ¿Usted la conoce? No, todavía. Quiere decir que todavía no es salvo. Estamos en eso, me dijo. Estamos intentando. Entonces yo le digo, mira, primero sálvate tú y luego me vienes a salvar. Porque tú no puedes andar ofreciendo algo que no tienes. Y le prediqué, arrepiéntete. La salvación no es algo que te puede ganar. La salvación es algo que Dios regaló a través de su Hijo Jesús. Y bueno, pero ellos piensan que sí. Por eso es que tienen un rol de predicación en sus templos, donde marcan tarjeta todas las veces que han salido a predicar. Porque, hermanos, los testigos de Jehová ni siquiera creen que van a ir al cielo. Ellos no están convencidos de que si logran todo van a ir al cielo. Ellos creen que si logran los puntos, entonces ellos van a estar en el milenio, o sea, como que van a ser salvados para el reino milenial. ¿Quiénes son los únicos que van a ir al cielo según la doctrina de los testigos de Jehová? Los 144. Entonces los que salen a predicar, ellos dicen, yo quiero ganarme puntos, para ver si el Señor me incluye en los 144,000. Pero qué triste para ellos que estén esperando eso cuando la Biblia dice que los 144,000 son judíos. Literalmente judíos, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Rubén, 12,000. A menos que tú sepas que eres judío, pero ellos ni siquiera saben quiénes son. Bien, entonces, hermanos, los incrédulos se mantienen bajo castigo en el infierno hasta la segunda resurrección. Cuando el alma y el cuerpo resucitado se unirán. Aquí está la pregunta que se hacía. El incrédulo, su alma está en el infierno y su cuerpo será resucitado para ser llevado a juicio. Luego aparecerán en el juicio del gran trono blanco. Hermanos, el juicio del gran trono blanco no es para cristianos, no es para creyentes, por varias razones. Pero le voy a dar solamente una. Si los cristianos vamos a pararnos en el juicio del trono blanco, entonces la pregunta es, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué dijo consumado es? No hay manera de que los cristianos estén en el juicio del gran trono blanco. Yo he escuchado a predicadores, buenos hermanos que nosotros escuchamos. No voy a decir nombre porque no quiero herir susceptibilidades, pero hay buenos predicadores que tú y yo escuchamos de sana doctrina que tienen lamentablemente esta postura, que piensan que la iglesia va a pasar por el trono blanco. Y hermanos, ¿por qué el juicio del gran trono blanco no es para la iglesia? Porque la iglesia ya ha sido juzgada. ¿Dónde? ¿Dónde ha sido juzgada la iglesia ya? En Cristo, en la cruz. Ya nuestro juicio ya se celebró. Fue en la cruz del Calvario. Y el juicio del gran trono blanco es para aquellos que han rechazado el Evangelio. Por eso es que Apocalipsis 20 dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Algunos piensan que la iglesia va a estar ahí porque dice Apocalipsis que el libro de la vida se abrirá. Pero hermanos, el libro de la vida no se abre para buscar gente. El libro de la vida se abre como testimonio de que había salvación para el mundo. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, significa que el libro de la vida no se abrirá para buscar si es que alguna persona es salvada y va a evitar el castigo. El libro de la vida se abrirá como testimonio de la salvación que el Señor ha provisto para el mundo. Pero no están ahí. Y nadie aparecerá ahí, porque no hay ningún salvo en ese juicio. ¿Qué va a pasar después? Dice que serán arrojados en el lago de fuego. Personalmente, yo tengo una postura. Yo no sé si de repente tú crees lo mismo, pero el infierno y el lago de fuego no es lo mismo. Algunos que piensan que sí. El infierno es un lugar temporal, pero el lago de fuego es el lugar eterno. El infierno es como
para poner un poco más práctico a nuestra mente. Cuando una persona es delinque, no comete un delito, directamente ¿a dónde va? Una vez que le hacen lo que se conoce como antes del juicio, ¿a dónde va? ¿Va al penal o va a una cárcel temporal? Va a una cárcel temporal, ¿cierto? Hasta esperar que su juicio, una vez que es juzgado y sentenciado, ¿a dónde va? Al penal. Entonces, más o menos la muerte del incrédulo es así. Cuando una persona muere sin Cristo, su alma va al infierno, que no es el lugar final, es temporal, porque dice Apocalipsis que la muerte y el Hades entregaron los muertos, y luego esos muertos ya no regresan al Hades, sino son lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, que es diferente, que es la muerte segunda. Entonces, al parecer son dos lugares diferentes, pero en los dos hay castigo, en los dos es castigo fuerte. Serán arrojados al lago de fuego, separados de la vida de Dios para siempre, y eso va a pasar con los incrédulos. ¿Alguna pregunta aquí? Está fácil, ¿no? Está papayito. Ya lo conocen. El rapto de la iglesia. ¿Cómo? Digo que el cerebro de todos ellos está que asimila todo. Pero es fácil. Bueno, yo no sé, pero es algo que ya quizás no lo hayan escuchado antes, pero eso es algo que es una doctrina ya antigua, ¿no? El rapto de la iglesia, enseñamos el regreso personal y corporal de nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación de 7 años, 1 Tesalonicenses 4:16, para trasladar a su iglesia de esta tierra, 1 Corintios 15, y entre este evento y su glorioso regreso con los santos, recompensar a los creyentes según sus obras. Y eso es lo que estamos estudiando en la segunda parte de la clase de la escuela dominical, ¿cierto? ¿Qué ocurre después del arrebatamiento? Ocurre el tribunal de Cristo, lo estudiamos la semana pasada, pero lo hemos repasado. 1 Corintios 3, 11 al 15. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, del 3, no, 1 Corintios 3, del 11 al 15. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de el día del pago, el tribunal de Cristo. Aunque no aparece aquí las palabras tribunal de Cristo, pero en otro pasaje sí. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 Pablo sí menciona que ese tribunal es el tribunal de Cristo para la iglesia. ¿Y qué va a pasar ahí? Dice Pablo, en ese día se recompensará las obras, no los pecados, las obras de cada uno de los creyentes. Cuando hablamos de obras, ¿hablamos de qué? Hablamos del servicio que hemos realizado y que hemos desarrollado para el Señor. Todo lo que hayamos hecho en el nombre de Cristo para el Señor será recompensado. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cuánto tenemos en la cuenta? Hermana Aurora, ¿cuánto tienes en la cuenta del cielo? Hermana Sara, ¿cuánto cree que tiene usted en la cuenta del cielo? Fuera bonito tener una aplicación como la aplicación de Interval, la aplicación del Banco Continental para ir viendo cuánto va sumando en mi cuenta. Pues no tenemos. Pero nosotros somos conscientes, cada uno de nosotros, de lo que hacemos para el Señor. Amén. Entonces la pregunta que te hago a ti esta mañana es, ¿qué estás haciendo para el Señor? No, pastor, no se preocupe, porque yo me contento con que el Señor me dé un rinconcito en el cielo y basta, aunque no me dé nada. En serio, si esa es tu postura, hermano querido, si tu postura, si tu
pensamiento es, no me importa si no me den nada, Señor, no me importa, no me des nada, solamente un rinconcito. Tú estás en esta clasificación. Aquí. Si la obra del mundo se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Igual vas a ser pasado por fuego, aunque no hayas hecho nada. Y estarás ahí raspando, como los que se sacan 11 en el colegio. ¡Me saqué 11! Se le va. Por lo menos no jala, dicen algunos. El creyente no debe tener, hermanos, esa postura, no debe tener ese pensamiento. El creyente debe tener el pensamiento de trabajar. ¿Por qué? Porque Pablo dice en la misma carta, creo que es en la segunda carta, en el capítulo 4, y eso lo hemos estudiado en alguna oportunidad: téngannos pues los hombres por servidor de quién? De Cristo. Entonces lo que tú estás diciendo con tus palabras o con tus pensamientos al pensar siquiera, no me importa si el Señor no me recompensa, con que me dé un lugar siempre en el cielo, me basta. Si tú tienes este pensamiento, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Estás contradiciendo la doctrina del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Repite, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en él. Entonces Dios te creó, te salvó para que tú andes en buenas obras y para que después de que tú hagas las obras el Señor te recompense. Y después de la recompensa, ¿sabes lo que vas a hacer con esas coronas? Dice Apocalipsis que tendrás que poner todo lo que has ganado a los pies del Señor. Si tú no has ganado nada, porque no has hecho nada, porque te conformaste con un pedacito de cielo, no me importa que no me den nada, es que el Señor no te va a dar algo para que tú te lo quedes en el cielo. El Señor te va a recompensar para que tú lo pongas a los pies del Cordero que fue inmolado. Entonces la pregunta es: ¿qué vas a poner a los pies de Cristo? Bueno, Señor, aquí estoy. Tú sabes, no gané nada, no traigo nada. ¿Cuál va a ser tu adoración al Señor en ese momento? Toda la obra de cada uno se requiere, bueno, algunos piensan porque no gané una alma, no, pero tengo que hacer otra cosa, porque claro. Ese es diferente. Y la semana pasada vimos, ¿se acuerdan que había 5 coronas? 5 coronas que el cristiano puede ganar. ¿Cuáles son? La corona de gozo, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de vida. Esas coronas son para diferentes acciones: predicar, ganar almas para Cristo, luchar contra el pecado, luchar contra las tentaciones. Todas esas coronas van a ser ganadas por nosotros. Ahora, si no tenemos nosotros ningún deseo de hacer obras, la pregunta es: ¿y entonces para qué estás en este mundo? Es que, hermanos, a veces hemos pensado que el creyente está en este mundo para vivir una vida independiente de la voluntad de Dios. No, Señor, no me lleves todavía, déjame aquí en la tierra, por favor, Señor. Pero no me vas a llevar a mi Tolito, no me lleves. ¿Pero para qué, dice el Señor? ¿Para qué quieres que te deje? Porque tengo un negocio, porque quiero ver a mis hijos crecer, porque quiero ver a mis nietos crecer. ¿Y qué más? Nada más para disfrutar de la vida. No, Dios nos tiene en este mundo. ¿Sabe para qué? ¿Sabes para qué nos tiene el Señor en este mundo? Para servirle. ¿Y de qué manera le servimos? ¿Te das cuenta que a veces mayormente nosotros nos enfocamos en las cosas que yo quiero lograr? No las cosas que el Señor quiere que yo logre, sino las cosas que yo quiero lograr. Yo quiero estar en la tierra porque tengo trabajos, porque quiero ganar dinero, porque quiero comprar una casa, porque quiero... Y hermanos, a veces puede ser lícito eso de pensar, ¿no? De decir, ¿qué de malo tiene que un padre diga: yo quiero ver a mis hijos crecer? Sí, no tiene nada de malo, pero crecer, ¿de qué manera los quiere ver crecer? Que anden ahí revolcándose en el pecado, ¿así los quiere ver crecer? Por lo menos, si tú quieres ver a tus hijos crecer, sirve al Señor predicándoles el Evangelio todos los días. ¿Esto vamos? Pastor, pero el pensamiento de un cristiano será así como te dice: no creo, ¿no? Tiene que hacer algo, pues si no... Tiene que ser una persona que esté dispuesta a pagar el precio. Por eso, o sea, no es suficiente con decir: yo quiero ver a mis hijos crecer, a mis nietitos crecer, a mis nietitas crecer. Pero ¿para qué los quiere ver crecer? ¿Cuál es el propósito de verlos crecer? ¿Solamente de verlos
se desarrollen como profesionales, como hombres de negocios. ¿Y el Evangelio para cuándo? Sí, pastor, pero es que ellos toman su decisión. Pero a veces ni eso, hermanos, nosotros hacemos, ni siquiera les estorbamos. Porque somos conscientes, hermanos, que el papá no tiene que ser amigo y chochera de los hijos. El papá tiene que, en otras palabras, y perdonen cómo lo voy a decir, pero el papá tiene que ser aborrecible en los ojos de los hijos. Porque el papá, ¿qué pasó con el niño? ¿Se acuerdan del niño? ¿Qué hizo el niño? Era chochera de los hijos. Era chochera de los hijos, hermanos. El niño era el mejor amigo de sus hijos. No les hablaba del Señor, no les estorbaba. Cuando veían que no iban al culto, él no les decía nada. Cuando los veían que no leían la Biblia, él no les decía nada. No los estorbaba, dice la Biblia. No era su piel en el zapato. Porque él quería que sus hijos no lo miraran mal. Entonces él no quería ganarse problemas con los hijos. ¿Cuál fue el resultado? Los hijos tienen que fastidiarse con nuestra vida. En el sentido correcto. No estoy diciendo que tú debes ser amargura para el espíritu de tus hijos, porque la Biblia dice que los padres no deben ser, ¿qué dice en Efesios? No deben irritar a los hijos, pero no deben irritarlos pues de una mala manera, ¿no? Pero tú debes irritarlos en el buen sentido, bien. Cada vez que tu hijo te mire y dice, ay, otra vez mi papá me va a hablar del Señor, molesta. Yo tenía, para terminar, siempre escuchaba al pastor Ángel que decía, fuérzalos a entrar. Y la Biblia dice, fuérzalos a entrar. Tenemos que, hermanos, mira, el mundo nos va a aborrecer, amén. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Supuestamente, según la Escritura. Porque les hablamos del Señor, porque les metemos a Cristo por los ojos. El mundo nos va a aborrecer. ¿Qué debería pasar con nuestros hijos? Que también son incrédulos. En cierta manera también nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque no les va a gustar cuando les hable del Señor. Pero si tú no quieres ganarte problemas con tus hijos, porque no quieren verte ante sus ojos como el malo, como el cargoso, como el meloso, o la melosa que siempre está hablando del Señor, entonces no les digas nada, no los estorbes, no les prediques. Si es que los ves ahí en la casa y sabes que hay culto, no les digas nada, déjalo ahí. Es que el hijito toma la decisión si es que va o no. Hermano, ¿qué pasó hoy día? ¿Por qué no vas a la iglesia? Si es algo pues que ya obviamente que es una excepción, que no lo ves que todos los domingos se queda, obviamente ya está bien, hijo, pero el próximo domingo vas. Pero tienes que ir a la iglesia. Ay, mamá, siempre me estás hablando de que tienes que ir a la iglesia. Mientras tú vivas bajo mi techo, tú tienes que ir a la iglesia. Hermanos, estórbalos a tus hijos, porque después te lo van a agradecer. Hermano. Pensaba hoy entendiendo que la Biblia nos enfatiza claramente que la condenación es terrible. Sí. Y yo creo que el mayor amor que uno puede tener con su familia empieza en hacerles esas cosas o carrocear o predicar, porque ya depende del Señor. Exacto. Pero hermanos, a ver, hermanos queridos, yo tengo familia, tengo hijos también. Imagínate a tus hijos ardiendo en el infierno. Imagínanos, gritando desesperadamente. Imagínate tú mirándolos y que tu hijo te grite como el rico miraba a Lázaro y que te diga, ¿por qué no me estorbaste? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no me jalaste las manos? ¿Por qué no hiciste algo para llevarme? ¿Qué le vas a decir? No es que hijo no quería que te sintieras mal, pero está ardiendo en el infierno. Es que ahora nuestros hijos pueden decirnos, no me molestes, papá, ya es mi decisión. Pero hermano, tienes que servir al Señor. Porque cuando hablamos de obras, según lo que estamos viendo, ¿de qué manera tú puedes servir al Señor? ¿Te das cuenta que a veces pasamos más tiempo predicándole a la gente afuera que a nuestra familia? Yo estoy completamente seguro que si es que se programa una campaña de evangelismo casa por casa, es muy posible que todos los que estamos aquí vamos a ir. Y les vas a predicar a la gente, le vas a predicar a tus vecinos, le vas a predicar a la gente en la calle, pero de la misma manera y con la misma intensidad le predicas a tu familia, a tus hijos,
tu esposa, a tu esposo. Hermanos, el Señor no nos tiene en este mundo para pasarla bien. El Señor nos tiene en este mundo para ser piedra de tropiezo. Eso es lo que es el Señor. Amén. Dice la Biblia que el Señor es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso deberíamos ser nosotros. Hablarles en todo momento. Porque, ¿de qué otra manera vas a servir al Señor? ¿Predicar en la iglesia? Si tuvieras el deseo de predicar en la iglesia, solamente barrer el templo. ¿De qué otra manera podemos servir al Señor? Hemos estudiado también los dones. ¿Sabes cuál es tu don? Si sabes cuál es tu don, sirve al Señor con tu don. Si vamos a seguir con nuestros dones, hermano, para que cuando llegue ese momento del tribunal de Cristo, tú tengas que presentar en la balanza. A ver qué pasa el siguiente. A ver, Clementina. Va Clementina. Y va con sus obras. Pónganlas en la balanza. ¿Pesó o no pesó? Sí, pesó. Ahora pónganlo en el crisol. Vamos a pasarlo por el fuego. Yo no sé cómo ir a hacerlo, más o menos estoy mal. Pónganlo en el crisol. Y ahí están las obras de Clementina que hizo. Y dice Pablo que hay dos maneras en que nosotros podemos edificar: con materiales perecibles, madera, heno y hojarasca, y con materiales no perecibles, oro, plata, piedras preciosas. Y ahí está Clementina, ¿no? Volumazo, ¿no? Pasa el fuego, se reduce, porque el resto era volumen. Perdón, hermano, estoy hablando de manera metafórica. Te molesta, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que sobrevivió de todas las obras? Esto, muy bien, pónganlo en la balanza nuevamente. Esto es lo que te corresponde por lo que has hecho. Y si la pregunta es, si tú no llevas nada en tus manos, siquiera para que se reduzca así, ¿qué vas a decirle al Señor? Ay, Señor, perdóname, lo que pasa es que estaba tan ocupado. Tú sabes que yo tenía que lavar, planchar, barrer, coser, y no me dejaba tiempo para hacer otra cosa. Es una reflexión para todos nosotros, hermanos, para todos. Porque aún nosotros, aún los predicadores, también podemos presentar volumen, y que se nos reduzca así. Yo creo que los hermanos de la sierra, esos hermanitos de la sierra, hermanos, nos van a ganar. Yo siempre se los he dicho, hermanos, cuando pasemos al día de Pablo, en el tribunal de Cristo, muy posible que ustedes nos ganen a nosotros. No, tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque los hermanitos llega el día del culto, ¿sabes cuántas horas caminan? 6 horas para ir al templo. 6 horas. Nosotros en la ciudad, si no hay moto, no vamos. Y está 15 minutos. Menos 5 minutos. 6 horas. Un día me sentí avergonzado porque le pregunto a un hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? A ver, sí, pastor, he venido al culto. Tiempo maravilloso, pasar con los hermanos, escuchando la palabra de Dios. Espero toda la semana. Ellos tienen un culto a la semana. Ah, sí, hermano, qué bien. ¿Y de dónde? ¿Qué pasa aquí? Sí, al siguiente colegio. ¿Y a qué horas ha salido? A las 4 de la mañana. Y eran las 4 de la tarde. ¿Cuántas horas caminan? 12 horas. Todos los domingos, 12 horas caminan. 12 horas de venida y 12 horas de regreso. Un maranatense caminará 12 horas. Hermanos, ¿caminaremos 12 horas para ir a la Maranata? Ah, pastor, usted lo dice facilito porque vive aquí nomás a 3 pasos. Aquí sí, y a veces llega tarde, imagínate. Entonces nosotros estamos acostumbrados a no caminar. Entonces yo escuchaba, hermano, has caminado 12 horas y yo en la ciudad, cuando me duele el pelo no voy. Que se me cayó una pestaña, hoy ya no voy. 12 horas cada semana. Y el hermano decía, espero con ansias cada semana para ir a la casa de Dios. Wow. Tremenda cachetada que me dio. Yo creo que esos hombres y mujeres
allá en la sierra, en la selva, hermanos, nos van a ganar las horas. Así que reflexionemos. El tribunal de Cristo nos espera. Vamos ahora para terminar esta parte. Nos quedamos ahí. Luego vamos al tiempo de la escuela dominical. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por ayudarnos a entender, Señor, nuestra necesidad de poder, Señor, mejorar en nuestras vidas.